Free Audio Library. Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El tema del día de hoy es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Si recuerdan, en otro video expliqué las causas que originaron la guerra. Hoy hablaremos únicamente del desarrollo, así es que ¡comenzamos! La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y terminó en 1918. El estallido de la guerra fue ocasionado por el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa, herederos al trono de Austria-Hungría en la ciudad de Sarajevo, ocasionada por un nacionalista. Por lo tanto, Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia para que investigue al culpable y lo castigue. Serbia no hizo caso del ultimátum, así es que Austria-Hungría se enojó mucho y le declaró la guerra a Serbia. Alemania, aprovechando la situación, le declara la guerra a Francia, pero también le declara la guerra a Rusia, porque Rusia empezó a ayudar y apoyar a Serbia. En pocos días los combates ya estaban en todas partes, pero Alemania tenía un plan, el plan Schlieffen. Según este plan, iba a invadir a Francia rápidamente y terminar con la guerra. Para esto tenía que invadir Bélgica, pero Bélgica era una nación neutral, no quería pleitos ni problemas, pero a Alemania no le importó, invadió Bélgica. Cuando esto ocurre, Inglaterra no le parece para nada, y entonces Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Pero, ¿qué creen, amiguitos? Entre los franceses y los ingleses detuvieron a los alemanes en la batalla de Marne y evitaron que los alemanes llegaran a París. Ahora recuerden que mientras tanto Austria-Hungría peleaba con Serbia y también Serbia logró detenerlos y no permitió que llegaran a su nación. Se estaban resistiendo. La guerra se dio en dos frentes, Europa Occidental, Europa Oriental. Europa Occidental peleaba Alemania contra Francia e Inglaterra. Europa Oriental peleaba Alemania y Austria-Hungría contra Rusia y Serbia. Pero recuerden que cada uno de estos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente, tenían sus aliados que poco a poco se fueron integrando al conflicto. Así es que las batallas se estaban extendiendo por toda Europa. En 1915 inicia una nueva etapa de la guerra, llamada la Guerra de Trincheras. A su vez, la carrera hacia el mar. La guerra se fue hacia el mar porque ambos bandos pretendían controlar los puertos más importantes de Francia y Bélgica. Claro, porque saben que en los puertos llegaban los barcos con mercancía, armamento y comida para solventar la guerra. Pero hablemos de las trincheras. Las trincheras eran largas zanjas con alambrado, unos aproximadamente de 800 kilómetros en el frente occidental. Los soldados ahí vivían en las trincheras, sin baños, sin suficiente alimento, entre ratas, con noches muy frías. Pasaban meses y no se quitaban las botas. Eso les ocasionó problemas en los pies. No podían quitarse ni el uniforme. Siempre estaban expuestos y listos para cualquier combate. Surgieron muchas enfermedades físicas y mentales. Y hasta de piojos se llenaron. ¿Ustedes creen? Muchos de los que se enfermaron mentalmente fueron fusilados porque creían que estaban fingiendo para salvarse de la guerra. Además, también se utilizaron gases venenosos, el gas cloro, submarinos, aviones, carros de combate, lanzagranadas, nuevas armas que poco a poco fueron perdiendo muchas vidas, como 1000 vidas en cada batalla. En 1916 se desarrolló otra batalla, la batalla de Verdún, donde se enfrentó Alemania contra Francia nuevamente, porque los alemanes insistían en entrar a Francia. Fue una batalla bastante desgastante para los dos bandos, aguantaron mucho en las guerras de trincheras y sufrieron mucho todos los soldados con todas las enfermedades ahí, pero Francia logró vencer a los alemanes y no les permitió llegar hasta París. Ahora bien, recordemos que Austria-Hungría tuvo mala suerte porque Serbia lo detuvo en 1915 y tampoco lo dejó llegar hasta su nación. Pero surgió una nueva nación que lo apoyó, Italia.
Italia al inicio del conflicto, cuando inició la guerra, estaba del bando de Alemania, pero después Italia decidió cambiarse de bando porque Inglaterra le dijo que si se pasaba con ellos le iba a dar las naciones que él quería. Y entonces Italia dijo, ay sí, me parece bien, y se cambió de bando. Japón también atacaba las colonias alemanas de Oriente. Como podemos ver, Alemania tenía muchas batallas y muchos conflictos, y eso ocasionó que poco a poco sus soldados se fueran desgastando más durante la guerra. Surge de pronto otro conflicto en 1917, la Revolución Rusa. La crisis económica y la escasez de alimento, la falta de trabajo que vivían los rusos, las pésimas condiciones, originó levantamientos, protestas y huelgas en Rusia. Por lo tanto, Rusia tuvo que salir de la guerra y firmar un tratado de paz con Alemania. También en 1917, Alemania decide atacar a todos los barcos que estuvieran en la zona de guerra, con la finalidad de que Inglaterra estuviera sin víveres y que Francia también no recibiera víveres ni armas. Entonces, esto provocó un gran conflicto, porque Alemania atacó un barco norteamericano y Estados Unidos se enojó bastante. Además, Alemania le mandó a México un telegrama, donde le decía que si él se iba del bando de ellos y si ocasionaba un conflicto con Estados Unidos ahí en sus fronteras, para entretenerlo, como para que Estados Unidos no se fijara en ellos, no se fuera a combatir en Europa, después Alemania le iba a ayudar a México a recuperar sus tierras perdidas que Estados Unidos le había quitado, Nuevo México y Texas. Claro que México dijo, no, yo no me meto en problemas y no quiero tener problemas, menos con Estados Unidos. Este telegrama lo interceptó Inglaterra, se lo mostró a Estados Unidos, y con esas dos razones de que invadió sus barcos, que los atacó y murieron muchos norteamericanos, y con el telegrama que quería poner en contra a México, dijo, no, te voy a declarar la guerra. Y Estados Unidos le declara la guerra a Alemania en 1917. En 1918, Alemania y Austria-Hungría ya no tenían fuerzas para continuar. Faltaban víveres, las armas estaban acabando también, los ejércitos estaban cansados, agotados, sufriendo, y Alemania se rinde. Se firma el armisticio el 11 de noviembre de 1918 y para 1919 se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles pone muy mal a Alemania. Alemania tenía que pagar los gastos de la guerra. Alemania y Austria-Hungría tenían que hacerse responsables de todos los daños de la guerra. Por otro lado, Alemania tenía que reducir su ejército y perdió también todos sus territorios o sus colonias, que fueron repartidas a las naciones que ganaron, o sea, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Muy bien, amiguitos, ahora vamos a hacer la lista. Saquen su cuaderno, su pluma, su lápiz y empezamos. Número 1, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Número 2, el plan Schlieffen. Número 3, Alemania invade Bélgica. Número 4, la batalla de Marne. Número 5, la guerra de trincheras. Número 6, nuevos armamentos. Número 7, la batalla de Verdun. Número 8, Alemania ataca barcos estadounidenses. Número 9, la firma del armisticio en 1918. Y número 10, el Tratado de Versalles. Muy bien, amiguitos, espero la hayan pasado muy bien en este video y algo hayan aprendido. Nos vemos pronto. Bye. Free Audio Library.